¿Qué pasaría si te dijera que uno de los imperios más temidos de la historia bíblica, el Imperio Asirio, sigue siendo relevante hoy en día, no solo en los libros de historia, sino en la profecía bíblica moderna? Has oído hablar de Babilonia, has leído sobre Roma, pero Asiria, este gigante olvidado de un imperio, fue el primero en desafiar al pueblo de Dios. Y su destino profético tiene implicaciones aterradoras para el fin de los tiempos. Y los descendientes modernos de Asiria siguen vivos hoy en día. Aunque su antiguo imperio se desmoronó, siguen dispersos por partes de Irak, Siria y Turquía, sobreviviendo a siglos de conflicto. Pero lo que es más escalofriante es el juicio profético que aún les espera, según la profecía bíblica. En este video, exploraremos el ascenso y la caída de Asiria, el papel que desempeñó en la historia bíblica y por qué sus profecías aún se están cumpliendo hoy. Quédate conmigo y quizás te des cuenta de que la historia de Asiria está lejos de terminar. Antes de sumergirnos en la historia bíblica de Asiria, abordemos la pregunta: ¿dónde está Asiria hoy? Después de la destrucción de su antiguo imperio en el año 612 a.C., podrías pensar que los asirios desaparecieron de la historia, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Los descendientes modernos de Asiria están muy vivos, dispersos por Irak, Siria, Turquía y partes de Irán. Este pueblo asirio, muchos de los cuales forman parte de la Iglesia Asiria del Este y de la Iglesia Católica Caldea, ha soportado persecución, guerras y exilio durante siglos. Durante el Imperio Otomano, se enfrentaron al genocidio y más recientemente, han sufrido el ascenso de ISIS, particularmente en el norte de Irak, alrededor de la antigua ciudad de Nínive. Lo fascinante es que, a pesar de sus dificultades, los asirios han mantenido una identidad distintiva durante más de 2.500 años. Pero las profecías bíblicas sugieren que Asiria desempeñará un papel en el fin de los tiempos. ¿Podría ser esta comunidad dispersa la clave de las profecías que aún están por cumplirse? Históricamente, los asirios han sido una minoría perseguida, especialmente en el siglo XX, cuando se enfrentaron al desplazamiento forzado y a masacres. Durante la Primera Guerra Mundial, como parte del genocidio asirio perpetrado por el Imperio Otomano, decenas de miles de asirios fueron asesinados y comunidades enteras fueron desarraigadas. Incluso después de la Guerra de Irak, el ascenso de ISIS tuvo como blanco a las antiguas comunidades cristianas asirias de Mosul y las llanuras de Nínive, obligándolas a huir o a enfrentarse a la muerte. A pesar de estas adversidades, los asirios siguen sobreviviendo. Muchas familias asirias se han establecido en Estados Unidos, Europa y Australia, formando comunidades diaspóricas. Su resiliencia y supervivencia a lo largo de los siglos pueden tener implicaciones significativas en las profecías bíblicas que describen un papel futuro para Asiria en el reino de Dios. Exploremos los orígenes bíblicos de Asiria y veamos cómo el destino de este antiguo imperio está ligado al futuro del mundo. El origen del imperio asirio se remonta a Nimrod, un personaje cuyo nombre por sí solo genera controversia. Mencionado en Génesis 10:8-12, Nimrod es descrito como un poderoso cazador ante el Señor y se le atribuye la fundación de varias ciudades antiguas, entre ellas Nínive, la capital de Asiria. Cus fue el padre de Nimrod, quien se convirtió en un poderoso guerrero en la tierra. Fue un poderoso cazador delante del Señor. Por eso se dice, como Nimrod, un poderoso cazador delante del Señor. Los primeros centros de su reino fueron Babilonia, Uruk, Akkad y Calne en Sinar. De esa tierra se fue a Asiria. ¿A dónde? Allí construyó Nínive. Génesis 10:8-12. ¿Por qué Nimrod es una figura tan controvertida? Algunos eruditos sostienen que la ambición de Nimrod de construir imperios puede haber tenido su raíz en la rebelión contra Dios, lo que hace que la fundación misma de Asiria sea una rebelión. La Biblia habla de Nimrod como un líder ávido de poder que extendió su control sobre vastos territorios, incluidas partes de Mesopotamia. Curiosamente, aunque Nimrod construyó Nínive, Génesis también menciona que Babilonia era una de sus ciudades. Esta conexión entre Babilonia y Asiria se repetiría a lo largo de la historia bíblica, ya que estos dos imperios desempeñarían papeles fundamentales en el juicio de Dios sobre su pueblo. De hecho, las ciudades que fundó Nimrod, Babilonia y Nínive, se volverían famosas por su maldad y rebelión contra Dios. De este linaje surgió Asiria, que rápidamente se convirtió en uno de los imperios más temidos del antiguo cercano oriente. En el siglo IX a.C.,
Asiria se había convertido en una potencia militar que conquistaba tierras vecinas con una brutalidad sin igual. Dominaban el arte de la guerra de asedio y se los recuerda por su trato despiadado a los enemigos, a menudo quemando, deportando a poblaciones enteras y ejecutando a quienes se resistían. El ejército asirio era un terror en la región, temido por reyes y naciones por igual. El profeta Isaías habla de Asiria como la vara de la ira de Dios. Isaías 10:5 describe cómo Dios usaría este poderoso imperio para disciplinar al reino del norte de Israel. Pero incluso cuando Asiria ascendió al poder, surgieron advertencias proféticas que prepararon el escenario para la caída final del imperio. Profundicemos en el papel de Asiria como instrumento de juicio de Dios. La Biblia presenta una imagen dual de Asiria. Por un lado, es una potencia imperial brutal que causó estragos en sus vecinos, pero por otro, se la describe como un instrumento del juicio de Dios, en particular contra Israel. La historia del ascenso de Asiria al poder como instrumento de juicio comienza con la caída del reino del norte de Israel. Durante generaciones, los israelitas se habían apartado de Dios, practicando la idolatría y violando el pacto. Dios, a través de sus profetas, les había advertido que se arrepintieran, pero ellos se negaron. En 2 Reyes 17, Asiria, bajo el mando del rey Salmanasar V, invade Samaria, la capital de Israel. Después de un asedio de 3 años, el resultado es catastrófico. Israel cae y las 10 tribus del norte son llevadas al cautiverio asirio. Esto marca el fin del reino del norte, cumpliendo las advertencias de profetas como Oseas y Amós que habían predicho la caída de Israel si no se arrepentía. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. 2 Reyes 17:6, las deportaciones asirias no fueron solo un acto de guerra. Se trataba de una política sistemática diseñada para romper la identidad cultural y religiosa de los pueblos conquistados. Las 10 tribus perdidas de Israel se dispersaron por todo el imperio asirio, perdiendo así su identidad como pueblo. Pero el papel de Asiria como instrumento de juicio de Dios no terminó allí. El reino de Judá, bajo el liderazgo del rey Ezequías, también se enfrentó al poder de Asiria. En 2 Reyes 18, el rey Senaquerib de Asiria invade Judá y pone sitio a Jerusalén. La situación parecía desesperada. Senaquerib envió mensajeros para burlarse de Ezequías y del pueblo de Jerusalén, declarando que ningún dios había sido capaz de salvar a otras naciones del ejército asirio. Pero Ezequías se volvió hacia Dios en busca de liberación, y el profeta Isaías le aseguró que Dios protegería la ciudad. En un giro milagroso de los acontecimientos, el ángel del Señor mató a 185.000 soldados asirios en una sola noche, obligando a Senaquerib a retirarse a Nínive. Aquella noche, el ángel del Señor salió y mató a 185.000 del campamento asirio. Cuando el pueblo se levantó a la mañana siguiente, allí estaban todos los cadáveres. Aunque Dios utilizó a Asiria para hacer juicio sobre Israel, no estuvo fuera de la justicia de Dios. La Biblia predijo que Asiria, en su orgullo y brutalidad, se enfrentaría a su propio día de ajuste de cuentas. A pesar de su papel como instrumento de juicio, Asiria estaba lejos de ser inocente. Su arrogancia, brutalidad y negativa a reconocer a Dios llevaron a declaraciones proféticas sobre su destrucción. En Isaías 10, el profeta Isaías condena duramente el orgullo de Asiria. Aunque Dios había usado a Asiria para disciplinar a Israel, el rey asirio se jactó de que había sido su propia fuerza la que le había dado la victoria. Por esta arrogancia, Dios promete derribar a Asiria. Cuando el Señor haya terminado toda su obra contra el monte Sión y Jerusalén, dirá: castigaré al rey de Asiria por el orgullo voluntario de su corazón y la altivez de sus ojos. Isaías 10:12. Nahum, otro profeta, proporciona una de las descripciones más vívidas de la destrucción de Nínive. En Nahum 3, describe a Nínive como una ciudad llena de mentiras, saqueo y crueldad sin fin. La profecía predice que la destrucción de Nínive será tan completa que la gente se preguntará si alguna vez existió. Estoy contra ti, declara el Señor Todopoderoso. Quemaré tus carros y la espada devorará tus leoncillos. No te dejaré presa en la tierra. No se oirán más las voces de tus mensajeros. Nahum 2:13. En 6:12 hace Nínive fue destruida por completo por una coalición de fuerzas babilónicas y medas. Cumpliéndose estas profecías, el otrora poderoso imperio de Asiria se derrumbó casi de la noche a la mañana y nunca más volvió a levantarse.
Las ruinas de Nínive, situadas cerca de la moderna ciudad de Mosul en Irak, siguen siendo un inquietante recordatorio de la caída del imperio asirio. Las excavaciones arqueológicas de los siglos XIX y XX descubrieron grandes palacios, templos y relieves que alguna vez adornaron la poderosa ciudad. Ahora, en ruinas, tal como Nahum había predicho, The Bible Stories se dedica a sacar a la luz estas verdades ocultas. ¿Cuál ha sido tu video favorito del canal? Cuéntanoslo en los comentarios y sigue apoyándonos mientras profundizamos en el plan de Dios para las naciones. Aquí hay un giro que pocos vieron venir. Si bien se profetiza que Asiria será destruida, también hay una profecía que habla de su restauración. En Isaías 19, leemos una profecía notable que describe un futuro en el que Asiria, Egipto e Israel no solo coexistirán, sino que adorarán a Dios juntos. En aquel día habrá una calzada desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Asiria. Los egipcios y los asirios adorarán juntos. En ese día, Israel será el tercero junto con Egipto y Asiria. Una bendición sobre la tierra. Isaías 19, 23-25. Esta profecía es alucinante porque sugiere un futuro en el que los antiguos enemigos Israel, Egipto y Asiria se convertirán en socios en el reino de Dios. Después de siglos de violencia y división, estas naciones se unirán bajo el reinado mesiánico de Cristo. Algunos eruditos interpretan esto como parte del reino milenial donde Jesús reinará por 1000 años y traerá paz a las naciones. Otros lo ven como una metáfora más amplia de cómo la gracia de Dios puede transformar incluso a los imperios más perversos en instrumentos de su gloria. ¿Podría esto significar que el pueblo asirio que todavía está presente hoy desempeñará un papel en la restauración de los últimos tiempos? La profecía señala un tiempo en el que Asiria, una vez conocida por su crueldad, será contada entre las naciones que bendigan a Israel y participen en el plan redentor de Dios. Este es un cambio radical con respecto al pasado del imperio asirio, pero demuestra que ninguna nación está fuera del alcance de Dios. ¿Qué significa esto para el Medio Oriente moderno? ¿Podríamos estar presenciando las primeras etapas del desarrollo de esta profecía mientras vemos cambios y conflictos en curso en la región? Quédese con The Bible Stories mientras exploramos cómo estas profecías antiguas continúan dando forma al mundo actual. Desde sus raíces tempranas bajo Nimrod hasta sus brutales conquistas y caída, Asiria ha dejado una marca indeleble en la historia bíblica. Pero como hemos visto, la historia de Asiria no se limita al pasado, sino también al futuro. Las profecías de la Biblia sugieren que Asiria todavía tiene un papel que desempeñar en el fin de los tiempos, y el pueblo asirio de hoy lleva consigo un legado que lo vincula al plan supremo de Dios. Si observamos el mundo de hoy, resulta claro que Oriente Medio sigue siendo un punto focal en la profecía bíblica. ¿Veremos la restauración de Asiria junto con Israel y Egipto? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, la palabra de Dios siempre se cumplirá. Gracias por ver Historias Bíblicas Profundas. Si disfrutaste de esta exploración de Asiria, no olvides darle me gusta, suscribirte y comentar a continuación con tus pensamientos. ¿Sobre qué imperio bíblico quieres aprender más a continuación? Cuéntanos cómo puedes apoyar el canal. Consulta la descripción a continuación.